vez que escuchamos de algún acontecimiento trágico a través de las noticias o en nuestro entorno, cuando vemos que la violencia interrumpe generando dolor y la maldad parece tener la última palabra, cuando observamos que en esta sociedad se revela la impiedad, violencia, corrupción, indiferencia ante el sufrimiento, mucha maldad, de repente escuchamos una pregunta desgarradora. ¿Dónde está Dios en medio de tanta maldad? Esto no es una pregunta nueva, es una incertidumbre antigua que se plantea el ser humano al ver que la impiedad acampa a sus anchas al mismo tiempo que pareciera guardar silencio el cielo. Y esto es lo que le pasó al profeta Habacuc, quien percibió que Dios pareciera indiferente ante el pecado de Judá, donde se respiraba una justicia torcida. El profeta, al ser un hombre celoso de la justicia de Dios, sabía perfectamente que estas transgresiones flagrantes contra la ley requerían juicio divino. Por eso, no entiende cómo Dios puede simplemente ver todo esto y no actuar. Y clama así ante Dios en el libro que lleva su nombre, Habacuc 1, versículos del 2 al 4. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. En medio de este grito de dolor por la maldad de un pueblo que un día prometió honrar al Señor y ahora están desertando, convirtiéndose en impíos, pecaminosos, deliberados, es ahí donde Habacuc encuentra la respuesta del Señor. Es ahí donde Habacuc nos enseña que la fe no es callar las preguntas, sino llevarlas a Dios. Cuando no hay respuestas claras ni signos de cambio, el profeta elige confiar y proclama más adelante que creer es seguir esperando aun cuando todo parece oscuro, porque Dios siempre sigue siendo fiel. Y es que muchas veces no es Dios quien calla, sino nosotros quienes no soportamos lo que su respuesta exige. Lo observamos en la actualidad. Vemos al mundo arder en impiedad y le reclamamos a Dios por su silencio. Gritamos, ¿dónde está Dios? Tal como Habacuc. Estamos cansados de la maldad del mundo, pero nos olvidamos que el verdadero escándalo no es que Dios no intervenga, que no lo haga en el tiempo y la manera en que nosotros quisiéramos, sino que, conociendo la verdad, nosotros muchas veces seguimos pactando con la injusticia. Seguimos haciendo alianzas con el dolor, seguimos actuando de manera indiferente ante el dolor ajeno. Deberíamos atrevernos a preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué? Sabiendo lo que está mal, seguimos sin cambiar. La naturaleza compasiva y perdonadora de Dios nos dice que Él es tardo para la ira y grande en misericordia, pero también es justo. Y eso nos dice que Dios de ningún modo tendrá por inocente al culpable. El silencio de Dios no es indiferencia, es un llamado a la conversión. Dios sigue hablando. La pregunta es si lo escucharemos o nos conformaremos con la queja. El dilema de Habacuc se presenta en este libro con 2 quejas y 2 respuestas. Respuestas con un plan de juicio que llevan al profeta a una transición bastante notoria, de la queja al ruego por la misericordia de Dios y del ruego a la alabanza. Habacuc no endulza la fe, nos confronta a ponerla a prueba. En solo 3 capítulos nos lleva por un viaje del grito angustiado al descanso confiado, de la pregunta que duele a la fe que sostiene. Preparemos nuestro corazón en oración para escuchar el mensaje que viene a continuación con una enseñanza tan necesaria en medio de un mundo herido donde Dios sigue respondiendo y la fe aprende a mantenerse en pie. Al final, recuerde compartir este programa. Alrededor del planeta Tierra, en las diferentes culturas que lo pueblan, existen distintos caminos de peregrinación.
unos con un marcado carácter espiritual, otros como ritos iniciáticos tribales, otros como puntos de encuentro con uno mismo y con la creación. El propósito de las peregrinaciones varía según la religión, la creencia o la búsqueda personal de cada individuo. En muchas culturas representa un acto de devoción, de penitencia, de gratitud hacia los dioses o santos en la búsqueda de algún favor, reconociendo el mismo o incluso como un modo de pago por el mismo. En otras es simplemente una búsqueda de la iluminación, del perdón divino, y en ritos iniciáticos es demostrar el valor para ser incorporado a la sociedad adulta. En general se trata de búsquedas espirituales que tienen como propósito acercarse a lo divino y encontrar la paz interior, fomentando un despertar, fomentando una vitalidad para enfrentar las luchas del camino más largo de la vida. Es la búsqueda de un equipamiento vital, un despertar espiritual, o en términos que va a usar el propio profeta Habacuc, avivar. Habacuc, capítulo 3, versículo 2, hace esta oración: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Tiempo atrás de Habacuc, la nación de Judá, inmersa en medio del caos social y moral, expuesta a la advertencia del castigo de Dios, había experimentado este despertar espiritual, este avivamiento. Habían sido los tiempos de Josías, donde este joven rey regresó al templo, regresó a la palabra de Dios y promovió un despertar en todos los aspectos de la vida espiritual. Erradicó los cultos idolátricos, restauró el templo y su servicio y fue el impulsor de todo este despertar. Pero la triste noticia detrás de los avivamientos es que todo avivamiento en la esfera humana es efímero. Podemos ir descubriendo esto en los diferentes avivamientos que se han dado a lo largo de la historia, o inclusive en movimientos localizados de un cierto despertar espiritual. La humanidad, muchas ocasiones agotada por las condiciones de maldad, busca en Dios el refugio que restaure la insatisfacción de la vida. En medio del dolor, colectivos humanos regresan a Dios. Pero cuando pasa el fervor del momento inicial, o cuando los promotores, como en el caso de Judá fue Josías, dejan de estar al frente del pueblo, se produce un efecto de agotamiento o un efecto de vacío espiritual. Esta era la realidad de los tiempos de Habacuc, y que queda muy de manifiesto en el testimonio que el propio profeta nos da. Comienza su profecía, Habacuc capítulo 1, versículos 2 a 4, con estas preguntas: ¿hasta cuándo, oh Jehová? Clamaré y no oirás. ¿Hasta cuándo daré voces a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. Pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Fíjate los detalles de su sociedad, llena de iniquidad, violencia, destrucción, pleitos, contiendas, la ley debilitada, injusticia, inmoralidad, maldad, injusticia, que daban lugar a violencia, contienda y extorsión. Un panorama desolador el que vivía la nación, y un panorama que solamente abocaba al pueblo a una realidad: el castigo merecido de parte de Dios. Habacuc era una persona muy ligada a la adoración al templo. Podemos pensar en ello por los términos que el último salmo del capítulo 3 incluye. Empieza con este término sigionot, que era un término para definir una canción de adoración que encontramos en el Salmo 7, que da instrucciones para interpretar esta melodía de una forma intensa y emocional. O al final del mismo salmo, el versículo 17, Habacuc capítulo 3, versículo 17, donde da una serie de instrucciones finales para los músicos y cantores. Habacuc, pues, desde su posición de levita o sacerdote, estaba muy angustiado por las situaciones y cargado con un cierto grado de fatiga espiritual. Era la fatiga de una persona que estaba involucrada en el llamar a un pueblo obstinado al arrepentimiento. Pero sin embargo, esta fatiga también se debía a las dudas en cuanto a los propósitos de Dios. Habacuc no entendía que Dios pudiese usar a un pueblo más corrupto, más sanguinario que el propio Judá para ejecutar sus juicios de castigo sobre su pueblo.
Y Dios le tiene que responder a Habacuc diciéndole que estos asaltadores tendrán también su castigo en su tiempo. Así que nos vamos a encontrar con una profecía de Habacuc que es muy diferente a las demás profetas. Pues porque mientras los otros profetas ponen el dedo en la llaga del pecado, denuncian la corrupción y llaman al arrepentimiento, Habacuc gira su mirada hacia Dios. No mira hacia el pueblo está lleno de maldad, iniquidad, corrupción, miseria, pero Habacuc mira hacia Dios para preguntarle ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué guardas silencio? Habacuc capítulo 1 versículos 2 y 13. Habacuc está cuestionando el proceder de Dios al enviar a una nación pagana para juzgar al pueblo, como si Dios no quisiese actuar. Mucho se ha hablado a lo largo de la historia acerca de si es correcto confrontar a Dios con los porqués de las diferentes situaciones de la vida. Incluso se ha llegado a decir que lo correcto sería plantear esta pregunta delante de Dios de otra manera, porque preguntarle a Dios por qué es un ejercicio de falta de fe, y lo correcto sería preguntar ¿para qué? ¿Qué propósito hay en esto? Habacuc nos desmonta toda esta filosofía humana. Las dudas forman parte de la vida. Las dudas y cuestiones de Habacuc no están surgiendo de la incredulidad, sino de la fe, de la creencia de que Dios es soberano en la historia. Y Habacuc nos está enseñando que las dudas de la vida pueden, deben y tienen que ser planteadas. El gran aliado de la duda es el silencio. Cuando callamos nuestras dudas, cuando tenemos temor de verbalizarlas por no sentirnos juzgados, estamos alimentándolas y permitiendo que crezcan. Abrir nuestro corazón delante de Dios de forma genuina, sincera, reconociendo aquello que no alcanzamos a entender, es abrir la puerta para que Dios nos ofrezca la respuesta que tanto necesitamos. El peregrinaje que va a vivir Habacuc es un peregrinaje distinto de todos los que las culturas humanas plantean. Es el peregrinaje de aquel que vive inmerso en la fatiga y en la desazón espiritual por todo lo que tiene en su alrededor, muchas veces agotado por el ministerio espiritual, cuestionando sin entender el proceder de Dios y que anhela regresar a la confianza plena. Necesita dejar este punto de estar lleno de dudas a llegar al otro extremo de la confianza, al gozo, al entender la verdadera plenitud de la vida. Este peregrinaje arranca en este punto. Tengo dudas. No entiendo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Hasta cuándo? Tengo temores. Hay una condición que me bloquea y que no la puedo entender. Y este peregrinaje va a encontrar un eje de desarrollo en una de las grandes declaraciones de Habacuc que va a recorrer también todo el Nuevo Testamento. Y la encontramos en Habacuc 2:4, cuando el profeta dice: mas el justo, por su fe, vivirá. En medio de una sociedad entregada al orgullo de querer ser más grande, la vida del que teme a Dios descansa en la fe. No en entender todas las cosas. Es la fe del que sabe que Dios está en el gobierno, que Dios cuida, que Dios suple, que Dios es justo. Un Dios que no es indiferente a los clamores de la humanidad, sino que de forma soberana gobierna y que en su tiempo va a manifestar su justicia. Todo lo que toca vivir en el presente, quizás no lo entendamos. Y tampoco tenemos que entenderlo. Solo Habacuc nos presenta que lo que necesitamos es descubrir que Dios está en control, que Dios es soberano de la historia. No tengo las respuestas en mi vida para todos los por qué. No entiendo tampoco los para qué. A lo mejor al final del camino lo entenderé, pero en muchos momentos no los entiendo. No puedo tan siquiera discernir hasta cuándo el dolor o la desidia alrededor de mí van a seguir funcionando. Pero lo que sí sé, y es todo lo que necesito saber, es que Dios está en control. Y nada pasa sin su conocimiento. Y viviendo por esta confianza todo cambia. Saber que hay un plan. Es viviendo por fe que las dudas se disipan, para dar lugar a una gloriosa declaración con la que va a cerrar toda su profecía.
Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 19, cambia totalmente el discurso. Y dice allí: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y aunque no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y mis alturas me hace andar. Todo ha cambiado. Fíjate, todo no. Las circunstancias continúan siendo las mismas: injusticia, maldad e inmoralidad. Solo ha cambiado la percepción de la historia ahora desde el prisma de la fe. Los acontecimientos del momento no nublan ya la mente del profeta, porque se ha elevado por encima de ellos. En lugar de dejarse dominar por las contingencias del mundo, Habacuc ha puesto su esperanza en Dios. Ha comprendido al fin que el llamado suyo es para propósitos más altos, y termina diciendo: en mis alturas me hace andar. Tengo un propósito, tengo una meta, tengo un sentido mucho más elevado. El vocabulario final de este libro es totalmente diferente al por qué, hasta cuándo, por qué guarda silencio del inicio. Ahora dice: me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, hace mis pies como de ciervas, en mis alturas me hace andar. Aquí vemos a Habacuc que ha pasado de la queja a la confianza, ha pasado de la duda a la fe, del hombre y de las luchas humanas a Dios, del valle a la cima. Uno de los grandes énfasis que el Evangelio va a dejar para el ser humano es el énfasis de esta transformación. Es cierto que Dios llama a pecadores sumidos en las miserias de la vida, y lo hace para no dejarles sumidos en su pesimismo, en su queja vital, sino el anhelo de Dios es cambiar. Cambiar, dice el profeta, dice el salmista en el Salmo 30, cambiar el lamento en baile, la queja en alegría, desatar las ropas de luto en cilicio para revestirnos de alegría y gozo. Cambiar toda esta situación de miseria y queja y percepción fatalista de la vida para tener esperanza. Pero al mismo tiempo no solo cambiar, sino transformar nuestra historia. Transformar nuestra historia haciéndonos pasar de muerte a vida, de tinieblas a luz, y mucho más, transformarnos de humillación, de nuestra humillación, a gloria en la imagen de Jesucristo. Filipenses capítulo 3, versículo 21. El libro de Habacuc nos anticipa esta renovación, nos anticipa este cambio y esta transformación, y en el centro del cambio está esta misma declaración de Habacuc 2:4: el justo por su fe vivirá. Y me gusta el énfasis que tiene esta declaración: es por su fe. ¿Sabes? Una fe personal, es suya. No es una fe heredada, no es una fe cultural, no es una fe compartida. Es una fe aceptada de forma personal. Es una decisión única e individual. Para el profeta, la promesa derivada de esta fe es vida. Es aliento para vivir en medio de tiempos de insurrecciones y guerra. La fe le daba esperanza para soportar las luchas. Cuando la anunciada invasión extranjera se convierta en una realidad, aquel que confía en que Dios es su Señor, aquellos que confían y dependen de Él, tendrán esperanza, aunque todos los recursos materiales les sean arrebatados. La higuera, el olivo, la vid, símbolos de prosperidad, de arraigo, de gozo, parecen vacíos. Los ganados y los graneros vacíos, parece que no hay provisión material. Todos los recursos materiales serán arrebatados, pero nadie puede robar la esperanza. Esta es la verdad del Evangelio. Los juicios de Dios son reales en la historia. La advertencia que se cierne sobre la humanidad es real. Pero en este impasse, en este tiempo de espera hasta la venida del Señor y sus juicios, el cristiano, el Hijo de Dios, en muchas ocasiones caemos en la duda y en la fatiga. Fatiga emocional, fatiga espiritual, fatiga ministerial, dudas por medio de las presiones y los bombardeos que nos rodean.
nos paramos delante de Dios en muchas ocasiones. Y viendo que la oscuridad crece, percibiendo el rechazo del Evangelio, viendo cómo esta humanidad se burla de Dios y reconociendo los ruidos del juicio atroz que se avecina, nos estremecemos. Vemos como el mundo que camina de espaldas a Dios se ríen, se gozan, se burlan y en muchas ocasiones prosperan mucho más allá que aquellos que son fieles a Dios. Y la fidelidad se siente como pérdida, como que sus graneros se vacían, como que no puedo vivir lo que otros viven. Lloramos por la maldad, lloramos por la corrupción, lloramos por las injusticias, lloramos por fatiga en nuestra propia vida. Y a veces sale como un grito profundo de nuestra alma también. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no tengo la respuesta? El problema, como Habacuc, es que pasamos mucho tiempo viendo la tierra y apremiados por las urgencias aquí, y perdemos de vista la perspectiva del cielo. Y sin embargo Habacuc nos recuerda que Jehová está en su santo templo, y ante él toda la tierra tiene que callar. Jehová no ha dejado su trono, y al contemplar que Dios está en el templo gobernando, podemos volver a cantar con Habacuc 2:14, la tierra en su momento será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esa es la esperanza de la fe, la esperanza que mira al cielo, aunque todo en la tierra se desmorone. Nuestro gozo está en Dios. Es cierto que las vicisitudes de la vida hacen brotar lágrimas y dudas en nuestras vidas. Las lágrimas recorren nuestros rostros, las dudas atenazan nuestra mente, las carencias de la vida hacen que nuestros bolsillos en muchas ocasiones estén vacíos y sin saber cómo afrontar el futuro. Es cierto que las previsiones que hacemos en ocasiones no iluminan un camino de abundancia. Es cierto que la salud nos falla, que nos golpea el abandono, que la injusticia nos llena de frustración. Sin embargo, a pesar de las lágrimas, podemos alegrarnos, no en las circunstancias, sino en Dios, que está en control. Posiblemente Pablo tenía el mismo pensamiento cuando describía la realidad cristiana en unos términos que son muy paradójicos. Él decía a los Corintios, 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 a 10, tenemos este tesoro en vasos de barro, nuestra fragilidad, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros estamos atribulados en todo, débiles, pero no angustiados. Estamos en apuros, pero no desesperados. Estamos perseguidos, pero no desamparados. Muchas veces derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Este tiempo, el aquí y el ahora, es de llevar muerte, pero nuestra esperanza es que en su momento llevaremos vida y gloria con Jesús. En medio de las realidades que nos aquejan, en medio de las realidades que a veces nos hacen surgir las preguntas, las dudas, las amenazas, sintiendo que somos barro frágil, es tiempo de pararnos y alzar los ojos al cielo y mirar a aquel que está en su trono, cuidando de ti, proveyendo para ti, dotándote de una esperanza única que nadie te puede robar. Aunque no entiendas todo lo que te toca vivir, confía, el plan de Dios es perfecto. Que Dios te bendiga. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor
tu sola sombra me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. Tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Tus